Pues seguimos aquí en Empresa 360 y damos la bienvenida a Matilde Pastor. Matilde, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, gracias, bien, fenomenal, feliz de estar aquí acompañándoos esta tarde. Qué ganas teníamos de darle la bienvenida a Matilde, porque la pobre lleva ahí esperando un buen rato y yo la miraba y digo, seguro que tiene muchas ganas de entrar a hablar porque la conozco y... Yo creo que más que nosotros tienen los oyentes de ella de hablar y los oyentes de escucharla. De escuchar, exacto. Porque Seguro. Les cuento que Matilde Pastor, 32 años en diversas empresas multinacionales, pero muy enfocada a estrategia, comunicación, marketing, pero en los últimos años te has enfocado 100% al mundo del coaching y al mundo del conocimiento, ¿no, Matilde? Eso es. De repente descubrí que lo que más me apasionaba era ayudar a otras personas y decidí cambiar no casi por completo, pero cambiar mi rumbo profesional. Bueno, otro enfoque un poco diferente, pero también al mundo de los negocios y al mundo de la empresa. Eso es. Porque una de las cosas que más hace Matilde Pastor es precisamente la parte más de formación, de trabajo con ejecutivos, de mentoring, ¿no? Liderazgo puro y duro, sobre todo enfocado en empresas donde hay algún tipo de cambio y necesitan darle digamos, una visión distinta al liderazgo que han estado llevando durante muchos años. Matilde, esta debe ser una de las reentrés, ¿o no?, de vueltas al cole sí. más difíciles que nos hemos tenido que enfrentar, ¿no? Porque nos hemos encontrado con todo. Yo creo que más que enfrentar nos hemos tenido que reinventar, ¿no? Para saber afrontar una situación anómala que no teníamos antes, ningún tipo de situación anterior para poder decir, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Es decir, el escenario es completamente moderno. Completamente. ¿No? Bueno, para mí, fundamentalmente, creo que el mayor cambio es que antes la gente, cuando volvía del verano, ¿no?, entrábamos en la fase de depresión post-vacacional, que se llamaba así, entre comillas. Y luego había otra parte de la población que estaba en fase de estrés porque no tenía trabajo y tenía que retomar el cómo encontrar trabajo. Y yo creo que esta pandemia, en ese sentido, nos ha unificado. O sea, yo creo que ahora mismo toda la población, por motivos distintos, está en fase de estrés con esta vuelta al mes de septiembre, con el colegio, con las empresas, con muchos que están en ERTE, que no saben qué va a ocurrir con ellos. O sea, yo creo que yo creo que estamos en un momento post-estrés vacacional absoluto. Agudo, ¿no? Agudo. Agudo. No, de hecho, yo creo que la palabra que mejor define todo lo que está pasando ahora, porque nos fuimos de vacaciones pensando que a lo mejor íbamos a volver y ya más o menos iba a estar el tema solucionado, pero ahora la palabra que yo creo que todos tenemos en nuestra mente es incertidumbre. Claro, es que hay una base, yo creo que además que convendrá con nosotros nuestra invitada, que ahí ha habido durante todo este tiempo, sobre todo, no información, sino una sesgada información de lo que realmente o vivimos o pasamos. Es decir, porque en realidad a todos nos ha pillado de una forma de improviso toda esta situación, ¿no? Pero para el empresario y para la empresa, sobre todo, más todavía. Es decir, que tiene que implementar o debería implementar una serie de medidas para tratar de sobrevivir. ¿No crees? Sin duda. Yo creo que en esta ocasión la incertidumbre no solamente lo tienen los empleados, sino que también las empresas y todo el equipo directivo está viviendo, quizás desde un ámbito distinto, pero la incertidumbre yo creo que es generalizada. Es verdad que estamos todos un poco desbordados con este tema. Y yo en este sentido siempre digo, y Gracia me ha escuchado en algunas otras ocasiones, que es fundamental cuando estamos en estos momentos controlar lo que pensamos, controlar lo que hablamos y controlar lo que sentimos, las emociones. Porque todo esas tres cosas nos pueden llevar a estar todo lo en calma que se puede estar en esta situación o estar completamente desbordados. ¿Y nos podrías dar algunas claves para poder lograr eso? Porque, claro, decirlo así en una frase es fácil, pero es fácil. Luego hay que ponerse a ello y conseguir controlarlo. A título personal, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo se Porque puede hacer? una respuesta sencilla es que me llamen y yo les ayudo. Esa sería una respuesta sencilla.
Yo personalmente, ahora hablando más en firme, yo por ejemplo lo que hago a nivel del pensamiento, cuando observo que me están llegando pensamientos o me estoy dejando llevar, porque al final pones el telediario o hablas con alguien y parece que el derrotismo nos invade. Internamente me digo stop, y literal, o sea, la palabra stop. Y automáticamente, si es un diálogo mío interno, empiezo a decir palabras para quitarlo de mi cabeza sin sentido. En este caso, por ejemplo, que estamos aquí, pues yo me diría stop y empezaría a decirme cosas como micrófono, bolso, ordenador, o sea, cosas que estoy viendo a mi alrededor, de tal forma que impido con ese lenguaje que mi mente siga por ese camino. Y eso, de ahí puedes empezar a cambiar ¿no? Y entonces decido qué tipo de pensamientos quiero tener. O sea, entiendo que es como una especie como de cortafuegos, ¿no? Sí, exacto. Es como hacerte trampa a ti mismo, a tu propia mente. Y desde el punto de vista del empresario, ¿tú crees que a lo mejor, yo creo, de lo que es la imagen del empresario que tenemos actualmente, ¿no? Hasta antes de la pandemia, ¿no? Antes del COVID-19. Es decir, se están cometiendo ese tipo digo que creo que es necesario, de cara a darle la tranquilidad al trabajador, al colaborador, a la persona que depende también de esa organización, es decir, de darle esa serenidad, de decir que aquí estoy yo para seguir aquí. Okay. Yo creo que a nivel del empresario, es muy importante lo que te ha dado. Sin duda. Yo creo que los empresarios, en primer lugar, deberían hacer un ejercicio importante de comunicación de forma positiva a los empleados de qué es lo que está ocurriendo, cuál es la situación que hay dentro de la empresa. No hay cosa que genere más incertidumbre en una empresa que la falta de respuestas, digamos, en un momento dado. Entonces, yo creo que, por un lado, la comunicación sincera. Al final nos sorprendemos. Yo he oído muchas veces eso de, no, esto a los niños, por ejemplo, esto no se lo cuentes. Yo no creo en eso. Yo creo que a los niños hay que contarle las cosas en su lenguaje. A los empleados hay que contarle las cosas en su lenguaje. Y por otro lado, es fundamental que los empresarios ahora mismo hagan un ejercicio importante de trabajo de su flexibilidad y de su mente abierta. Yo creo que solo las empresas que ahora mismo tengan una flexibilidad en sus posiciones, digamos, e incluso en el negocio, porque al final muchos negocios solo van a poder sobrevivir si cambian la estrategia del negocio. Y luego una mente abierta, porque no sabemos lo que va, o sea, no lo sé. A mí a veces me llaman personas y me dicen, mira, es que estoy ahora mismo y es que necesito saber, digo, ya, pero es que yo Nadie no sé lo sabe. tampoco, o sea, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, sí, hay unas cosas que sí sé las que lo voy a hacer, pero no sé todo el desarrollo de negocio que yo tengo, qué va a ser a partir de ahora de él, porque a mí también ha habido muchas cosas que han cambiado a partir del 14 de marzo, que por cierto era mi santo. Wow. Yo creo que a todos nos ha cambiado. O sea, te dio tiempo a tomarte una cerveza y te mandaron a casa, ¿no? Yo creo que a todos nos ha cambiado. Yo creo que sustancialmente. Entonces yo creo que son esas tres cosas fundamentales: comunicación, flexibilidad y mente abierta. A mí me gustaría mucho, porque ya que te tenemos aquí, aunque sea un poquitito, un pellizquito que nos des, porque Matilde, que es sabe muchísimo de PNL, de programación neurolingüística. Gracias. Esta frase que utilizan mucho los americanos, que aquí como que no se tiene tanto en cuenta, que es lo de fake it until you make it, o sea, que lo acabas de comentar, ¿no? El engáñate a ti mismo. Palos desocuellamos. A lo mejor, no, es una cosa que a lo mejor muchas veces pensamos que no es así, pero a mí me gustaría que nos explicara cómo de importante es el lenguaje para las acciones. Es decir, cuando yo estoy, haz como que eres más, sí. habla de éxito, habla de que vas a llegar, duda. etcétera, etcétera. Eso puede parecer una tontería, pero en realidad no lo es, ¿no? No lo es. ¿Cómo de importante es lo que nos decimos a nosotros mismos, el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, o cómo nos levantamos, cuál es el humor con el que nos levantamos por la mañana, sobre todo en este momento de incertidumbre? ¿Es importante? ¿Crea nuestra realidad el lenguaje? Sin duda. Mira, voy a intentar explicarlo el lenguaje para que todos los oyentes lo puedan entender. Una de las grandes aportaciones de la PNL fue descubrir que la realidad, digamos, todos sabemos, o bueno, si no lo sabemos, a partir de ahora ya lo sabéis, se perfila internamente a través de los 5 sentidos. Entonces, hasta ese momento, hasta que apareció la PNL, se creía que nosotros veíamos, escuchábamos, tocábamos y percibíamos, y eso es lo que hacía nuestra realidad. La PNL lo que descubrió es que todo esto se podía hacer en sentido también inverso, o sea, es decir, que si tú piensas de una forma, hablas de una forma,
y tienes las emociones adecuadas, tu realidad es acorde con esto que tú estás diciendo. Por eso el lenguaje, por eso digo, por un lado, que el pensamiento es fundamental, el parar todos esos mensajes que nos damos internos, y ya no solamente en ese sentido, sino de soy tonta, todo ese tipo de no lenguaje. Voy a poder llegar, no voy a poder, esto no es para mí. Exacto, todo ese lenguaje es completamente nefasto. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, cuando tú verbalizas una palabra, cuando tú dices una palabra, para que lo entendamos, nuestro cerebro está lleno de cajitas y de cajoncitos, donde están todos nuestros recuerdos. Cuando tú verbalizas o dices algo, automáticamente, internamente, va a ese cajón, ¿no? Va al cajón de tonto y saca lo que hay en el de tonto y te trae la emoción y todos los recuerdos que tú tienes de tonto. Si tú, en vez de decir tonto, dices que no eres tan listo, ese mismo cerebro va al cajón de listo y te trae las emociones cuando tú eres listo y los recuerdos de cuando eres listo. Y es muy distinto. Podríamos hacer la prueba ahora mismo si yo os digo cualquier palabra o que traigáis un recuerdo positivo o negativo, cómo vuestro cuerpo cambia. Cuando tú lanzas una palabra, estás lanzando una información, es como el cerebro es un ordenador. O sea, es como si tú le estuvieses tecleando que te trajese absolutamente todos los datos que tienes sobre esa palabra. Con lo cual, por eso dicen que cuando tú quieres cumplir un sueño o alcanzar un objetivo, es fundamental que verbalices lo que realmente quieres conseguir. Porque de esa forma tu cerebro está completamente en el foco de lo que quiere. Uh-huh. Y es mucho más sencillo que accedas a que las cosas ocurran, porque solo vas a, digamos, es como que reprogramas lo que está ocurriendo internamente. Y tus emociones también cambian. Cuando tú te levantas por la mañana y decides que tienes un mal día, seguramente tendrás un mal día. Así es. Con lo cual ahora deberíamos intentar reprogramarnos para cosas un poco positivas, ¿no? Sin duda. Tenemos que intentar entre todos, tanto como personas que estamos en casa, que tenemos una serie de problemas domésticos y demás, tanto en las empresas, los líderes, vamos a tener que recurrir mucho a este tipo de técnicas, de este tipo de competencias para poder salir de todo esto, ¿no? Sobre todo saber simplemente si al empresario medio español le ha pillado ahora mismo esto en una situación de precario o realmente estábamos preparados, digo en la mayor medida, del entramado empresarial, han sabido estar a la altura de la situación, me refiero. Es decir, desde el punto de vista empresarial, como empresario. Nos ha pillado, sí, claro, la opinión. Mi opinión personal, sí, claro, es que nos ha pillado con el carrito del helado, en el más amplio sentido de la palabra. Te digo ya por mi ejemplo, o sea, yo en 48 horas cambié una de las formaciones que hago, que son presenciales. En 48 horas me llamaron y me dijeron online y dije, y hay que adaptarse. Y te estoy hablando de una formación que no sé con quién hablamos antes, en la que, el contacto es bastante importante y se requiere ese tipo de dinámicas. Bueno, pues lo reformulé todo para poder hacerlo online. Siento decir que no es la mayoría de la mentalidad, por eso digo flexibilidad y mente abierta. No, observo mucho liderazgo o líderes y empresarios que no están siendo capaces de gestionar los cambios que tienen que hacer. Porque hay modelos ahora mismo de negocio que no son... O sea, tú ponte que tienes un gimnasio, por ejemplo. Sí, ahora mismo hay que acometer una serie de cambios fundamentales. Claro, o sea, tienes que en un momento dado, aunque en un momento dado pienses que es complejo, siempre hay una vía para poder hacerlo. O sea, yo, por supuesto, mis formaciones sigo soñando y deseando que vuelvan a ser presenciales. Pero en el interín de que eso pueda ocurrir, digo sobre todo para grupos grandes, ¿vale? Pues lo hago online. Habrá que adaptarse todo lo que se pueda y esperar quedarnos con lo bueno y vamos a... Resulta tan frío muchas veces como muchas cosas en la vida, pero que la importancia es que es todos así los lo que tenemos. que sepan el que primero sabe adaptarse al medio es el que gana. Y es el Sin que duda. sobrevive. Mira, en coaching siempre decimos una cosa, es que tú puedes
tú puedes trabajar con lo tuyo, pero no con lo que depende de los demás. Y esto que está ocurriendo ahora mismo no depende de nosotros como unidad personal. Depende de cómo reaccionemos. Depende de cómo reaccionemos, pero lo que está ocurriendo es externo, con lo cual lo que tenemos que preocuparnos es de nosotros, de cómo nos enfrentamos a la situación, cada uno en nuestra vida y en la situación que nos ha tocado vivir. Oye, Matilde, nos encantará que vuelvas próximamente al programa porque nos hemos quedado con un montón de preguntas y de ideas para hacerte, así que nada, con todo el dolor de nuestro corazón te tenemos que decir adiós, pero no te decimos adiós, te decimos hasta pronto porque te estamos esperando a que vuelvas. Yo encantada de venir cuando me digáis, yo ya sabes que estoy abierta a todo lo que suponga poder ayudar a otras personas y compartir, bueno, mi experiencia y lo que he aprendido en estos años. Muchas gracias por compartir. Mil gracias, Matilde. Gracias a vosotros por invitarme. Matilde Muchas Pastor, gracias. hasta pronto.